Vamos a compartir con ustedes unos videos en los cuales vamos a contarles cómo produjimos este libro, cómo hicimos este libro, que se llama Las hierbas medicinales de mi paraje, Pojaca. Este libro lo hicimos un grupo muy grande de gente, que somos un colectivo de trabajo que hace muchos años que trabajamos juntos. Para hacer este libro en particular empezamos un proyecto en el 2015. Somos un grupo de investigadoras, de maestras, maestros, directoras, niños de la zona rural, comunidades de la zona rural, en este caso la comunidad de Arroyo Pontón y de Albardón Norte en San Luis del Palmar, Corrientes. Y hace muchos años, como les dije, que venimos trabajando juntos con una preocupación, que es resolver problemas concretos que tenemos en nuestras escuelas rurales y en nuestras comunidades. Hace mucho que pensamos cómo hacer y cómo resolver los problemas que tenemos nosotros mismos. Y en esta oportunidad les vamos a contar cómo hicimos un libro que sirve para la escuela y no solo para la escuela, con la participación activa de los niños, de los alumnos, de las maestras, también como investigadores en este proceso. Entonces, en este primer video vamos a filmar 2 videos. En este primer video les vamos a contar cómo fue el proceso de producción de información para poder después hacer el libro. Y en el próximo video les vamos a contar todo el desarrollo de las actividades didácticas y de los materiales producidos alrededor también del libro. Este es un proyecto de investigación que involucra a varias instituciones, a la Escuela 175 del paraje Albardón Norte, a la Escuela 784 de Arroyo Pontón, las 2 escuelas de San Luis del Palmar, y a la UNE, más específicamente la Cátedra de Antropología Social de la carrera de Ciencias de la Educación. Este proyecto fue pensado para la elaboración de materiales didácticos bilingües. Participaron niños investigadores, docentes, tutores, porteros, y rescata el saber comunitario sobre las hierbas medicinales y sus usos. Como es una comunidad hablante de guaraní, el guaraní se usa como herramienta para el aprendizaje y la construcción colectiva del saber. Articula todas las áreas de conocimiento, articula también los contenidos de ciertas de las áreas. Articula el trabajo interinstitucional. Y este proyecto consta de varias etapas. Tenemos una primera etapa que fue la de contratación. En esta etapa se dio a nivel institucional, interinstitucional y la presentación del proyecto a la supervisión de zona. ¿Qué hicimos para lograr este proyecto? Tuvimos que elaborar una hoja de ruta, tuvimos que armar nuestra agenda de trabajo, tuvimos que diseñar, tuvimos una reunión con los niños, con los tutores, donde se tuvo que sensibilizar y estuvo presente la toma de conciencia de la realidad institucional y haciendo foco especialmente en la problemática actual de las 2 instituciones en los 2 parajes. En este momento, en esta etapa, también se acordaron acciones a seguir y se eligió el nombre, que fue el de hierbas medicinales de mi paraje y sus usos. Tenemos la otra etapa, tenemos una etapa de precampo. ¿Qué hicimos en esta etapa? En esta etapa se presentó el proyecto a los tutores, a los estudiantes, se armó el diseño, un diseño del instrumento para la recolección de datos de manera bilingüe con los alumnos, bilingüe porque tenemos una población hablante de guaraní. Esta entrevista también se armó de manera en guaraní porque tenemos pobladores
hablantes únicamente del idioma guaraní. O sea que es monolingüe guaraní. Tenemos también la recolección de hierbas medicinales. ¿Y esto para qué? Esto para identificarlo, para reconocerlo y para ver la variedad en cada paraje, la variedad de hierbas medicinales existente en cada paraje. Tenemos la práctica, tuvimos que ensayar las entrevistas. Lo ensayamos en el grupo total, lo ensayamos en grupos pequeños, lo ensayamos de manera bilingüe, lo ensayamos en guaraní y después también tuvimos que ensayar, aprender a usar, los niños más especialmente, aprendieron a usar los recursos tecnológicos. Estos recursos tecnológicos que tuvimos a disposición fueron la filmadora, la grabadora y la cámara fotográfica. Todo ello son elementos que se usaron para registrar la información recabada del momento y que después fueron analizadas, por supuesto. Otra de las grandes etapas de este proyecto fue la denominada trabajo de campo, una etapa habitualmente que realizan los investigadores. En este caso se trató de que los niños y las niñas salgan a los parajes a entrevistar a personas que ellos mismos habían identificado como informantes claves, es decir, aquellos adultos que desde sus perspectivas sabían y conocían mucho sobre las hierbas medicinales. Las salidas fueron en ambos parajes, en los turnos respectivos de cada escuela, y en el caso de una escuela entrevistaron también en el pueblo de San Luis del Palmar. Se organizaron equipos de trabajo integrados por niños de diferentes grados y se asignaron roles en cada uno de esos equipos. Algunos eran los encargados de realizar las entrevistas utilizando el instrumento que se había diseñado y probado con anterioridad, y otros eran los encargados de grabar o filmar las conversaciones. Algunos adultos acompañaban a los grupos de niños, pero eran ellos los encargados de entrevistar. Para la salida a campo tuvimos en cuenta referencias y mapas que nos habían proporcionado los niños y las maestras de ambos parajes, y ubicamos a los entrevistados en diferentes zonas que después fueron asignadas a los equipos de trabajo. Se realizaron un total de 46 entrevistas en ambas escuelas y esta etapa culminó en el año 2015. Luego, otra de las etapas importantes de este proyecto fue el análisis de la información producida. En este caso se trabajó en cada una de las escuelas, participaron además de los niños, de las maestras y las directoras, portero de las escuelas y algunos tutores. Se trabajó en el aula, organizado por ciclos, y para este momento fue necesario pensar algunas estrategias para realizar esta actividad que habitualmente la realizan los investigadores en las aulas. Para ello se diseñaron planillas que estaban organizadas por planta, por dolencias y otras columnas que incluían información sobre procedimientos de preparación de las hierbas medicinales, cuidados que había que tener al momento de consumirlas y formas de aprender y enseñar estos conocimientos en estas comunidades. En simultáneo a la etapa de análisis se inició la etapa de divulgación de los resultados. Todos los participantes del proyecto, ya sea niños, maestras, tutores, directoras y miembros del equipo de la universidad, realizamos presentaciones en diferentes espacios. Participamos en medios de comunicación local, en el pueblo de San Luis, y también en la Feria del Libro Provincial realizada en la ciudad de Corrientes. En otra oportunidad, los niños, maestras, tutores visitaron la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Resistencia, para intercambiar con estudiantes universitarios que habían realizado también experiencias de investigación en sus pueblos y ciudades y compartir la experiencia con los niños de ambas escuelas. Luego de las actividades de análisis que habíamos iniciado en el año 2016, que llevó un tiempo considerable porque se trató de enseñar a niños y a maestras los procedimientos de análisis de la información
y también de usar equipamientos tecnológicos como computadoras, que en ese momento no había en las escuelas. Luego se realizó un trabajo de sistematización de la información que había sido organizada en esas planillas y se elaboró un informe que tuvo como objetivo ser una síntesis de los resultados de la investigación, pero también un material base, como la materia prima, a partir del cual las maestras comenzarían a diseñar las actividades y los materiales didácticos, que esa gran etapa se inicia en el año 2017 y se denomina la etapa de diseño y prueba de los materiales didácticos elaborados. Los proyectos de investigación en nuestra escuela forman parte del proyecto educativo institucional y como tal atraviesa todas las áreas de conocimiento. En este caso, el proyecto institucional de hierbas medicinales fue una experiencia muy valiosa para el aprendizaje de los alumnos, ya que utilizamos a la investigación como una estrategia didáctica importante que desarrolla capacidades en poco tiempo y muy efectivas, ¿no?, para los alumnos. Voy a mencionar algunos de los aprendizajes de los alumnos, maestros, porque también nosotros hemos aprendido mucho y aprendemos mucho en estos trabajos de investigación que hacemos. Por ejemplo, los chicos desarrollan la oralidad, ya que en todas las etapas del proyecto los chicos tienen que practicar mucho, conversar, charlar, intercambiar información con los tutores, con la comunidad, con los maestros, con el directivo, con los porteros. Entonces los chicos desarrollan la oralidad, ¿no? Y además en todas las etapas hay producciones de texto. En el caso de la etapa precampo tienen que elaborar el dispositivo, en la etapa de campo tienen que practicar las entrevistas para trabajar practicar las entrevistas para recabar información. Tienen que, en caso de que no puedan filmar, ellos tienen que tomar nota y anotar todo lo que pudieron escuchar o registran todos los datos que van recabando. Y otros aprendizajes, grandes aprendizajes para los maestros y para los alumnos, es la gran independencia con lo que los alumnos aprendieron a manejarse. A veces es difícil para el maestro y difícil para el alumno independizarse o hacer actividades en forma independiente, pero estos proyectos hacen que los chicos tomen sus propias decisiones y que los maestros vean o adviertan que los chicos sí son capaces de trabajar en forma independiente sin la ayuda de ellos, actuando ellos solamente como guía, como corresponde y como el sistema educativo nos pide para desarrollar en los chicos esas capacidades, ¿cierto? Desarrollan un espíritu crítico muy importante porque tienen que tomar decisiones a la hora de elegir uno u otro contenido. En el caso de la selección para las planillas, por ejemplo, para rellenar las planillas, los chicos tuvieron que seleccionar las hierbas que iban, relacionarlas con los aprendizajes que tenemos de enfermedades que curan. Entonces, eso hace que los chicos tomen sus decisiones importantes, ¿no?, a la hora de realizar un documento. En las distintas etapas hay muchas producciones de texto también. Por ejemplo, en la etapa final, por ejemplo, los chicos elaboraron trabalenguas, elaboraron poesías. Hay mucha producción de texto en base a la información recaudada. Otro de los aprendizajes que hemos observado, que los chicos pudieron conocer en forma más amplia su propio paraje, porque tuvieron que recorrer todo el paraje para hacer las entrevistas, entonces conocieron la casa de sus compañeros y algo muy importante es que incorporaron el guaraní como un saber comunitario y dentro de saberes comunitarios también a las hierbas. Esos dos saberes comunitarios, como las hierbas y el guaraní, se incorporaron a la escuela como contenidos. Esa es nuestra idea, que todos los saberes comunitarios formen parte de nuestro currículum oficial.